Hola a todos. Seguimos en nuestra serie de sermones del libro de Romanos, lo correcto de Dios revelado. Y lo cierto es que hemos tenido un año bastante duro este año. Y más allá de este año, si pensamos en la vida en general, parece que la vida a veces es muy dura. Luchamos por salir adelante y buscar y encontrar en el mundo y en la vida un lugar seguro en el que podemos desarrollarnos. Pero parece que hay tantas fuerzas destructivas a nuestro alrededor, tantas cosas, tantas influencias negativas que nos causan daño y que causa que nos queramos retraer y volver atrás y temer de los que nos rodean. Vemos esto desde el principio, desde las primeras dos personas, los primeros dos seres humanos en el jardín del Edén, en cuanto Adán y Eva pecaron. Cómo esto cambió todo para ellos, ¿no? Cómo de repente no se sentían seguros, ni siquiera ellos, entre ellos mismos, y tenían que cubrirse el uno ante el otro, y sentían la necesidad de esconderse de Dios. Y quizá en nuestras vidas muchas veces buscamos un regreso a ese lugar seguro, ¿no? A esa experiencia en que encontramos ese lugar donde podemos realmente desarrollarnos sin ser agredidos desde afuera, sin ser destruidos o tener estas fuerzas negativas. Y a veces los seres humanos a nuestro alrededor, cada uno de nosotros, podemos ser tan duros unos con otros. Creo que buscamos eso y creo que todos estamos de acuerdo en que si debe haber un lugar en este mundo en el que tenemos ese espacio seguro en el cual desarrollarnos y crecer sin temor a ser dañados, la iglesia debiera ser eso. Y creo que Pablo está hablando de eso en estos versículos que quiero que miremos hoy. Vamos a terminar ahora mirando los versículos aquí y cerrando un poco esta sección en la que Pablo ha estado hablando de cómo debemos comportarnos unos con otros y cómo lidiar con las grandes diferencias que había en el primer siglo dentro de la iglesia entre los que eran cristianos judíos y los que eran cristianos gentiles. Y son diferencias que siguen existiendo en la iglesia hoy en día. Tenemos cristianos con trasfondos muy diferentes unos de otros. ¿Cómo permanecemos juntos en la vida de la iglesia de tal forma que creamos un ambiente seguro y correcto y sano y bueno unos para otros? Y vamos a terminar hablando de este tema y llevamos 3 semanas hablando de estos temas y vamos a llegar al final de los versículos en los que Pablo habla de esto. Estamos en Romanos capítulo 14, los versículos 20 del capítulo 14 y entrando ya en el capítulo 15 y siguiendo hasta el versículo 13 del capítulo 15. Y he titulado el sermón de hoy Juntos en Cristo. Así que vamos a leer los versículos del capítulo 14, los versículos del 20 al 23. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. A la verdad, todas las cosas son limpias, pero es malo para el que tropieza en lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tropiece tu hermano. La fe que tú tienes, tenla para contigo mismo delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Pero el que duda al respecto es condenado si come, porque no lo hace con fe, pues todo lo que no proviene de fe es pecado. Llevamos ya 3 semanas hablando de este tema, de si debía un cristiano comer o no comer ciertas comidas. Parecía que en la ley de Moisés, en Levítico capítulo 11, había una descripción muy clara de ciertas comidas que no se debían comer, que eran inmundas. Y luego Jesús llega y dice, no, lo que entra en la boca no es lo que contamina al hombre, lo que sale del corazón del hombre y las palabras que uno dice que reflejan lo que hay en el corazón, eso es lo que contamina al hombre delante de Dios. Y declaró Jesús limpias todas las comidas. Así que había gentiles que nunca habían sentido la necesidad de evitar ningún tipo de comida, y los judíos que llevaban toda la vida y habían crecido siendo enseñados desde niñez que a Dios le ofende que comamos ciertas cosas. Y estaban ambos en la misma congregación. ¿Cómo podían sentarse a comer juntos?
cómo podían compartir la vida, abrir sus hogares unos para con otros y tener la intimidad que Cristo pretende dentro de su iglesia. Y Pablo ha estado hablando de este tema a través de un par de capítulos aquí. Y lo que él está diciendo es que tenemos que lidiar con esto de tal forma que cada persona puede honrar a Dios de la forma que se siente en su propia conciencia que debe. Porque en cuanto a la comida, una vez que Jesús ha declarado limpias todas las comidas, ya no tenemos un mandamiento universal que debemos todos seguir. Sin embargo, por conciencia uno mismo puede sentir la necesidad de hacer algo para honrar a Dios en cuanto a la comida. Así que Pablo les dice que ni se desprecien ni se juzguen unos a otros en esto, sino que sigan manteniendo una unidad a pesar de ello. Y le está diciendo a los que él llama los fuertes, los que entienden más plenamente que Jesús ha declarado limpias todas las comidas, no hay por qué evitar comer ninguna cosa y uno puede celebrar, comer cualquier cosa y darle gracias a Dios, porque Dios lo ha creado todo y Dios es bueno. Y en gratitud uno comer o beber y darle gracias a Dios por todo. Esa es la posición de lo que Pablo describe como el fuerte en la fe, el que entiende perfectamente eso. Pero el que siente dudas, pero llevo toda la vida pensando que esto va a ofender a Dios y para mí yo no puedo hacerlo sin sentir que estoy escupiéndole en la cara a Dios. Para esa persona no había esa libertad de simplemente lanzarse a comer esas comidas. ¿Y qué dice Pablo? Pues no obligues, no fuerces, no dañes al que es más débil. Dios está obrando, Dios está haciendo cosas entre nosotros. Así que él dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Y esto es lo importante que dice Pablo. Hay cosas mucho más importantes que Dios está haciendo entre nosotros. Y está obrando en nuestros corazones, transformándonos de adentro hacia afuera, haciéndonos más como Él. ¿Y quieres destruir esa obra de Dios por algo tan insignificante como lo es la comida? ¿Qué más da comer una cosa u otra? Y Pablo repite la verdad y lo ha repetido más de una vez. A la verdad, todas las cosas son limpias. En sí, una comida es simplemente comida. No tiene nada mágico. Son átomos, moléculas, una serie de cosas ahí que Dios ha creado y si nos lo comemos, pues ya está, nos lo comemos. Pero no tiene ninguna cosa espiritual que afecte nuestra relación con Dios. Todas las cosas son limpias y Pablo ya aquí lo aplica más allá de la comida, en el sentido general de que todo lo creado por Dios es limpio en sí porque Dios lo creó. Pero dice, es malo para el que tropieza en lo que come. Diferentes traducciones entienden la construcción aquí del griego de diferentes maneras. Hay quien piensa que esto está hablando de no hacer tropezar a otra persona. No es malo hacer tropezar a otro en lo que come, pero realmente yo entiendo que la construcción gramatical ahí está hablando del que está comiendo mismo tropezar. Las cosas en sí son limpias, pero puede ser malo para el que está tropezando cuando come esa cosa. Uno puede tomar lo bueno y si lo está haciendo de una forma errónea, lo convierte en malo. De hecho, así funciona el pecado, porque Satanás no ha creado nada. El mal no ha inventado nada. Ha tomado lo bueno de Dios y lo ha torcido para que sea malo en su uso. Pero lo que Dios creó en sí era bueno. Así que es posible tomar la cosa que es limpia en sí y hacerlo de una forma equivocada que se convierte en algo malo. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, si tú sientes libertad absoluta de comer o beber o hacer cualquier cosa porque sientes libertad en Cristo de hacer eso, Pablo dice, si quieres hacer lo bueno, no lo malo, lo bueno. Entonces, bueno es no comer carne, ni beber vino, y ampliémoslo más, ni hacer nada
en que tropiece tu hermano. ¿Quieres hacer lo bueno? No hagas tropezar a tu hermano en ninguna cosa. No causes ofensa, no hagas que él se vea tentado a hacer algo que él sabe en su corazón sería para él un acto de desafío para con Dios. Ahora, Pablo no está diciendo que entonces cada uno de nosotros tiene que ajustar su criterio interior a la mínima tolerancia en la iglesia. Pablo dice, la fe que tú tienes, tenla para contigo mismo delante de Dios. Esa libertad que tú disfrutas, que tú conoces y sabes perfectamente que eres libre de hacer estas cosas. Tú ten eso entre tú y Dios. Pero no tienes por qué ejercerlo al lado de un hermano cuando vas en ejercer eso, vas a causar que tu hermano tropiece. Es curioso, yo me pregunto, y Pablo nunca dice, me pregunto si Pablo siguió toda su vida observando las leyes de dieta de los judíos. Creo que es posible que sí. No porque él pensase que ninguna de esas comidas eran prohibidas, que fueran a ofender a Dios, sino precisamente por el tipo de principio que él está hablando aquí. Para él comer esas cosas no era más importante que no causar daño a otra persona que estaba tratando de entrar y crecer en su caminar con Cristo. Y él no quería poner estorbos a nadie. No sé, él nunca dice claramente. Pero mira lo que dice, dichoso el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Y esta es la ironía, que aunque todas las cosas en sí son limpias y la forma más madura de entender nuestra fe en Cristo es llegar al punto en que entendemos esa realidad, que todo lo ha creado a Dios, Satanás no ha creado nada y nada le pertenece, todo le pertenece a Dios y no tengo por qué cederle ningún terreno a Satanás. Puedo disfrutar de todo sabiendo que es de Dios, no de nadie más. El universo le pertenece a Dios y no hay rincón del universo que no sea suyo. Podemos tener esa certidumbre y la madurez en Cristo nos lleva a ese entendimiento de esa plena soberanía de Dios sobre toda la creación. Pero si yo entiendo eso y empiezo a actuar con desprecio hacia una persona que todavía no ha llegado a entender eso perfectamente, que todavía teme ofender a Dios por hacer esto o aquello, y yo trato con desprecio a esa persona y le ridiculizo y le hago sentir mal porque no entiende, Pablo dice, dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Sabes qué? Yo puedo decir, yo tengo este conocimiento superior, pero si yo me comporto de esa forma, Pablo está diciendo, yo me acabo de condenar a mí mismo. Yo mismo me he convertido en pecador con lo bueno. De la misma forma que esa persona puede tomar lo bueno que Dios ha creado y comerlo de una forma equivocada y se puede convertir en algo bueno, mi criterio bueno puede convertirse en algo que acaba trayendo condenación sobre mí. Pablo advierte, el que duda al respecto es condenado si come. No sé cómo ilustrar esto. Lo que estaba pensando hoy cuando pensaba en esto, yo sé que las cosas son cosas, no hay nada sagrado en sí, la materia es materia. Y yo pienso que la comida es comida, lo que sea, puedes comerlo, no siento ningún reparo con esas cosas. Pero sí pienso que hay cosas que yo sería incapaz de hacer. Yo sería incapaz de pisar una Biblia. O de cogerla y romperla por la mitad. Sería incapaz de colgar una cruz boca abajo en mi casa. ¿Por qué? No porque yo piense que eso tiene algo mágico en sí, sino porque para mí eso sería un acto de deshonrar a Dios. Aunque yo sé que esa cosa material en sí mismo no es nada, para mí sería pecado hacerlo, porque yo soy incapaz de hacer eso sin sentir que estoy despreciando a Dios.
Pablo dice, el que duda cuando hace una cosa es condenado si lo hace. Porque no lo hace con fe. Y si eres incapaz de hacerlo porque tú sientes en ti mismo que para ti eso sería deshonrar a Dios, entonces no puedes hacer eso. No puedes. Y si lo haces simplemente porque un hermano o una hermana en la fe te está presionando para que lo hagas, Pablo dice que eres condenado. ¿Por qué? Porque no lo estás haciendo por fe. Lo estás haciendo no por fe en Cristo, sino por temor al hombre. Y nota lo que dice aquí Pablo. Pues todo lo que no proviene de fe es pecado. Esa es una buena regla para tener en mente. Todo lo que hacemos en nuestras vidas, ¿esto procede de fe? ¿Esto procede del hecho de que tengo mi confianza puesta en Cristo Jesús? ¿Es por eso que estoy haciendo esto? ¿O lo estoy haciendo por otro motivo? ¿Por temor al hombre? ¿Por avaricia mía? ¿Por lo que sea? Si no procede de fe, Pablo dice, es pecado. La fe tiene que regir todo. Cristo tiene que ser el centro de todo lo que estoy haciendo en mi vida. Y si no lo es, ya ese mero hecho se convierte en pecado. Y lo bueno se convierte en malo cuando lo operamos en lo bueno aparte de Cristo. Tengo una pregunta de estos versículos. Pablo nos dice que no debemos destruir la obra de Dios. ¿De qué formas podemos destruir la obra de Dios? Simplemente actuando sobre lo que sabemos o creemos saber en Cristo. Y sigamos, ya entramos en el capítulo 15, vamos a mirar los versículos del 1 al 6. Así que los que somos más fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo para el bien, con miras a la edificación. Porque Cristo no se agradó a sí mismo, más bien, como está escrito, las afrentas de los que te afrentaron cayeron sobre mí. Pues lo que fue escrito anteriormente fue escrito para nuestra enseñanza, a fin de que por la perseverancia y la exhortación de las Escrituras tengamos esperanza. Y el Dios de la perseverancia y de la exhortación os conceda que tengáis el mismo sentir los unos por los otros, según Cristo Jesús, para que unánimes y a una sola voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice aquí algo muy interesante y hace como un juego con la palabra. La palabra que aquí en el versículo 1 se traduce en los más fuertes. Es la palabra, tiene la base de dunamos, que de ahí sacamos la palabra dinámico, y es la idea de poder o capacidad o el poder necesario para hacer una cosa. Y dice, los que tienen esa fuerza, ese poder, los que pueden hacerlo, deben sobrellevar las flaquezas o las debilidades de los que no pueden, de los incapaces. Los capaces deben sobrellevar las debilidades de los incapaces. Los capacitados de los incapacitados. Y acabo de hablar de eso. Hay personas que en su propia conciencia están incapacitados para hacer una cosa que a lo mejor tú sientes libertad en fe de hacer o de practicar. Pero para ellos no hay esa libertad y son incapaces de unirse contigo en eso porque no están en ese lugar en su caminar con Cristo, no han llegado a ese punto de madurez. Así que si tú tienes el poder, la habilidad, la capacidad de hacer o no hacer, y esa otra persona se ve incapaz, ¿cuál de los dos debe hacer el esfuerzo de ajustarse al otro? No tiene más sentido que el que tiene el poder de hacerlo o no hacerlo, simplemente diga, bueno, pues me quedo contigo y no lo hago.
Yo me ajusto a la debilidad tuya, me ajusto a las flaquezas tuyas. En vez de pretender que tú hagas lo que para ti es imposible. Pablo dice, ¿sabes qué? Lo que tenemos que hacer es eso. No agradarnos a nosotros mismos, sino que el fuerte use su fuerza, no para destruir y aplastar al débil, sino para protegerlo, para crear para el débil un lugar seguro en el cual el débil puede crecer en su fe en Jesús. Y en vez de agradarme a mí mismo, y a veces pensamos que somos más fuertes de lo que somos, a veces pensamos que somos más maduros de lo que somos, pero si de verdad pretendes ser maduro en Cristo, entonces haz lo que Pablo dice que el maduro debe hacer. No te agrades a ti mismo, sino sobrelleva las debilidades del que no puede hacer lo que tú puedes. Pablo dice, eso es lo que cada uno de nosotros debe hacer, todos nosotros. En vez de agradarnos a nosotros mismos, debemos agradar al prójimo para el bien, con miras a la edificación. Lo que Pablo está describiendo aquí es una iglesia en la cual la fuerza que tenemos la usamos no para aplastar al débil, sino para protegerlo. Para crear un lugar seguro en el cual el débil está protegido y puede crecer. Y puede fortalecerse, puede ser edificado y levantado y hecho fuerte en Cristo. Y Pablo dice que tenemos un ejemplo clarísimo a seguir en esto. Cristo no se agradó a sí mismo. Cuando Cristo vino aquí al mundo, ¿tú crees que vino aquí de vacaciones? Vino aquí a veranear, a pasar un rato ahí en las orillas del mar de Galilea disfrutando. ¿No? Él no vino a agradarse a sí mismo, vino a servirnos a nosotros. Y Pablo cita aquí de uno de los salmos del rey David. Como está escrito, las afrentas de los que te afrentaron cayeron sobre mí. En este salmo, y es el salmo que David escribió después de que Dios le había establecido como rey, le había protegido de todos sus enemigos. Ese salmo también aparece en 2 de Samuel. Y está dándole gracias a Dios por lo maravilloso que Dios es y cómo le ha salvaguardado en su vida y le ha protegido. Y él habla también de que hay personas que le han aborrecido por hacer eso. Por amar a Dios. Y él dice, las afrentas de los que te afrentaron cayeron sobre mí. Los que te odiaban a ti, me han odiado a mí porque yo te amo. Pero Pablo aplica estas palabras a Cristo de una forma mesiánica, como que el sentir de David se convierte en el hijo de David en una expresión aún más sublime de una realidad. Cuando aplicamos estas palabras a Cristo, cuando las ponemos en boca de Cristo, las afrentas de los que te afrentaron cayeron sobre mí. Esta frase se convierte en una descripción de expiación. ¿Sabes que Cristo no había ofendido al Padre en nada? No había afrentado al Padre en nada. No había hecho nada indebido para con el Padre. Y sin embargo, Él en la cruz cargó con todas nuestras ofensas contra Dios. Todas nuestras afrentas para con Dios, Cristo las cargó. ¿Por qué? Porque Cristo no vino para servirse a sí mismo, para agradarse a sí mismo. Él vino para servirnos a nosotros. Para bien de nosotros. Él cargó con nuestras debilidades. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Tú eres fuerte, pues carga con las debilidades del débil. No lo aplastes, no lo desprecies. Haz lo que Cristo hizo contigo. Pablo habla de la Escritura en general. Lo que ha sido escrito en las Escrituras ha sido escrito para nuestra enseñanza.
a fin de que por la perseverancia y la exhortación de las Escrituras tengamos esperanza. Y esto es lo que dice Pablo. Yo sé que lo que te estoy pidiendo que hagas, que vivas no para agradarte a ti mismo, sino para agradar al prójimo, creando en la iglesia esta protección para que el débil pueda madurar y crecer. No es un camino fácil, requiere de ti perseverancia. Que sigas adelante aun cuando se hace difícil. Que no te rindas, que no tires la toalla, que permanezcas en la brecha. Hace falta perseverancia y sabes que no estás solo en eso, porque mientras tú estás poniéndote ahí y cediéndote a favor del débil, las Escrituras están ahí para exhortarte, para animarte, para darte aliento. Y si te encuentras débil para hacer lo que te estamos diciendo, lo que Pablo está diciendo aquí, entonces métete en las Escrituras y recibe de ellas la exhortación que te apoye para seguir en esa perseverancia, porque en ese camino tenemos esperanza. La esperanza que tenemos en Cristo está centrada en Él y no es un ojalá. Ay, ya quisiera yo. La esperanza que tenemos en Cristo es una certidumbre de cosas que Él ha prometido y sabemos que van a venir. Sabemos que el final de todo esto es redención y gloria y vida eterna. Y no hay forma en que eso no vaya a suceder como Cristo ha prometido. El final va a ser bueno y la victoria ya está ganada. Así que seguimos en la perseverancia y la exhortación de las Escrituras, en este camino difícil que tenemos por delante, anclados en la esperanza que tenemos en Cristo, de que todo esto culmina en gloria. Y Dios se une a nosotros en esto. No estamos nosotros solos aquí dándonos cabezazos contra la pared. Dios está con nosotros. Y Él es quien nos da la fuerza de hacer lo que Pablo nos está pidiendo que hagamos. ¿Cómo si no vamos a imitar a Cristo? Si no, es Cristo mismo quien nos fortalece para hacerlo. Y Dios, quien es el Dios de la perseverancia, el Dios que nunca se cansa, que nunca abandona. Y el Dios de la exhortación que nos dio las Escrituras que nos exhortan. Y Pablo aquí pronuncia una oración, una bendición sobre las iglesias en Roma. Que este Dios de la perseverancia y de la exhortación os conceda que tengáis el mismo sentir o una misma mente los unos por los otros, según Cristo Jesús. Y cuando Pablo dice una misma mente, no está diciendo que todos pensemos exactamente igual. Obviamente, todo esto, esta discusión que le está hablando, está claro que no tenemos un mismo pensar en muchísimas cosas. Pero ¿cómo llegamos a un mismo pensar según Cristo Jesús? Eso sucede cuando todos nos hemos dedicado a no agradarnos a nosotros mismos, sino a agradarnos unos a otros. Y el que no come, no juzga al que come. Y el que sí come, no ofende ni denigra al que no come. Y en eso estamos en una mente según Cristo Jesús. Porque hemos entendido que yo no estoy aquí para agradarme a mí mismo, sino para servir al otro. Para que unánimes y a una sola voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Toda esta sección que comenzó en el capítulo 12, es de elevar nuestras vidas a Dios como un acto consciente de adoración a Dios. Esto culmina cuando como iglesia estamos unidos perfectamente. Es entonces que nuestra voz se levanta sin discordia, de una forma bella y preciosa de Dios. Y no es por eso decir que cada uno piensa exactamente igual, que cada uno aporta exactamente la misma nota, pero ¿sabes qué? Hay una armonía perfecta en nosotros cuando estamos unidos en Cristo. Cuando tenemos una misma mente según Cristo Jesús y estamos valorando el servirnos unos a otros por encima de agradarnos a nosotros mismos. Y ahí nuestro canto de gloria a Dios se eleva. No como
un desastre discordante, confuso, feo, sino como algo glorioso, como un himno que aún los ángeles se quedarían atónitos al oírlo. Tengo una pregunta de estos versículos. Pablo sugiere que la fuerza debe usarse para nutrir a los débiles hasta que ellos también sean fuertes, y coloca a Cristo ante nosotros como el ejemplo perfecto de esto. ¿Cómo podemos usar nuestra fuerza para nutrir la fuerza de los demás en la iglesia? ¿Cómo trae esto gloria a Dios? Y terminemos. Capítulo 15, los versículos del 7 al 13. Por tanto, recibíos unos a otros como Cristo os recibió para la gloria de Dios. Digo pues que Cristo fue hecho siervo de la circuncisión a favor de la veracidad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los patriarcas y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te alabaré entre las naciones y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos naciones con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todas las naciones y ensalzadle pueblos todos. Y otra vez dice Isaías, vendrá la raíz de Isaí y el que se levantará para gobernar a las naciones, y las naciones tendrán esperanza en él. Que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pablo concluye sus pensamientos en esta sección diciendo, así que recibíos unos a otros, abrid los brazos unos para con otros. No os estéis excluyendo, no estéis guardando distancias, no estéis ofendiendo, juzgando, despreciando. No, brazos abiertos. Recibe al hermano como Cristo recibió, para gloria de Dios. Cristo te recibió y al recibirte, Dios es glorificado en tu redención. Debemos participar en ese sentimiento de Cristo, de abrir los brazos y decir, ven, te recibo. Y Pablo les recuerda, y recuerda la gran división que Pablo está tratando aquí, es entre el pueblo judío en la iglesia y el pueblo gentil en la iglesia. Y Pablo recuerda a los judíos que Cristo fue hecho siervo de circuncisión. Parece extraño que Pablo diga algo así, dado que él ha argumentado tan fuertemente en otros lugares, especialmente en Gálatas, que la circuncisión no es precisa para agradar a Dios y que si ponemos la confianza en la circuncisión nos hemos desligado de Cristo. Pero él dice, Cristo se ha hecho siervo de circuncisión. ¿Por qué? La circuncisión, Pablo entiende el significado histórico que eso tenía. Era la señal, el símbolo que representaba el pacto entre Israel y Dios. Y eso era un compromiso mutuo. El pueblo de Israel se comprometía a seguir a Dios y Dios se comprometía a cumplir las promesas hechas a los patriarcas. Se comprometía a cumplir su pacto. Ahora, Pablo dice que Cristo fue hecho siervo de la circuncisión a favor de la veracidad, la verdad, que se estableciese que Dios es veraz, para confirmar las promesas hechas a los patriarcas. Todo comenzó cuando Dios llamó a Abraham y le dijo, ven donde yo te voy a llevar. Y Dios le dijo a Abraham, voy a engrandecerte, vas a tener mucha familia, te voy a establecer en este territorio y voy a bendecirte tan grandemente que en tu descendiente bendeciré a todas las naciones de la tierra. Esa era la promesa. Y luego eso fue confirmado otra vez a Isaac y luego a Jacob, Israel. Dios había hecho estas promesas que culminan cuando Dios mismo se hace hombre, cuando llega el Mesías, cuando Jesús llega a la tierra. Él cumple lo prometido a los patriarcas. Así que Cristo está sirviendo a la circuncisión y el pacto que esa circuncisión señalaba entre Dios y el pueblo judío ha sido cumplido en Cristo.
Dios ha cumplido sus promesas, ha hecho lo que dijo que iba a hacer, ha traído el Mesías que prometió y ha engrandecido y bendecido a su pueblo Israel y lo ha usado para traer bendición a todas las familias de la tierra, como le dijo a Abraham. Así que Cristo estableció firmemente que Dios dice la verdad, lo que prometió lo cumplió. Pero, ¿qué le prometió Dios a los patriarcas? Que en su descendiente Dios bendeciría a todas las naciones de la tierra, todas las familias, todos los pueblos de la tierra. Así que Pablo dice, Cristo hizo esto para confirmar esas promesas y no solo para eso, sino también para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. De hecho, es imposible que Cristo cumpliese lo prometido a los patriarcas sin que llegase esta bendición a los gentiles, porque esa era la promesa hecha a los patriarcas, que todas las familias de la tierra serían bendecidas en el descendiente de Abraham. Así que los judíos que han llegado a la fe tienen que entender que esta ola de gentiles que ha entrado de repente en el pueblo de Dios es algo que es simplemente ver el fruto del cumplimiento de lo que Dios prometió. No es una aberración, no es una invasión, es el cumplimiento del Dios veraz, del Dios que promete y cumple lo que promete. El hecho de que hay gentiles y de que los judíos ahora están teniendo que aprender una forma totalmente nueva de entender su caminar con Dios y de entender su fe y de abrir sus ojos y su corazón para recibir un nuevo pacto en el Mesías, tal como el Antiguo Testamento había prometido iba a llegar. Y ese nuevo pacto implica que ahora los gentiles son parte de la familia. Y Pablo cita varios pasajes para hacer el punto de que Dios siempre había prometido incluir a los gentiles en su pueblo y extender su misericordia a los gentiles. Comienza citando otro salmo de David. Por tanto, yo te alabaré entre las naciones y cantaré a tu nombre. Pablo alaba a Dios. Y dice que no solo va a alabar a Dios, sino que lo va a hacer no solamente delante del pueblo judío, sino delante de todas las naciones, de todos los gentiles. Va a cantar al nombre de Dios. Todos los gentiles deben oír de las grandezas de Dios. Y cita otro salmo. Y otra vez dice, alegraos naciones con su pueblo. Y nota que ahora de repente no es simplemente que un judío está alabando a Dios a oídos de las naciones, de los gentiles, sino que ahora de repente hay un salmo en el que se lanza un llamado a las naciones, a los gentiles. Alegraos gentiles, ensalzadle pueblos todos. Hay una invitación a todo el mundo a que se unan al pueblo judío en alabar a Dios. Y Pablo aquí está citando de una de las 3 porciones que componían para el pueblo judío lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, sus sagradas escrituras. Ellos las habían agrupado en 3 grupos de libros. Tenían la ley de Moisés, la Torá, tenían los escritos, que incluyen el libro de Salmos, Proverbios y toda una serie de cosas, los Ketubim, y había una tercera sección que eran los profetas. Y para ellos eso incluía los libros de los profetas mayores y también algunos de los libros históricos. Así que Pablo nota lo que va a hacer, va a ir cubriendo cada una de esas 3 secciones principales de las Sagradas Escrituras para enseñar que esto es algo que está a través de toda la Escritura, la idea de que los gentiles deben atraerse a Dios. O sea que en los Salmos tenemos esta invitación a las naciones, a los gentiles, a que vengan a alabar a Dios. Y ahora cita en el versículo 11, alabad al Señor todas las naciones y ensalzadle pueblos todos. Eso viene de la Torá, de Deuteronomio. Es el Salmo de Moisés.
el canto de Moisés. Y Moisés, el que dio la ley mismo, está lanzando un llamado a que todos los gentiles alaben al Señor, que todos los pueblos le ensalcen. Y ahora Pablo llega a esa última parte, la parte de los profetas del Antiguo Testamento, los Nevi'im, y cita de Isaías, el profeta. Vendrá la raíz de Isaí, y el que se levantará para gobernar a las naciones, y las naciones tendrán esperanza en él. Cita de este pasaje de Isaías, y en ese oráculo él está hablando de la raíz de Isaí o del tronco de Isaí. Y Isaí era el padre del rey David. Y es una forma poética de referirse al hecho de que el linaje davídico y la dinastía monárquica de David se ve cortada y parece que ya no hay nada. Ahí no hay reyes después de que los babilonios se los llevan al exilio. Pero él habla de un momento en que un descendiente de David, un hijo de David va a venir y va a juzgar y reinar sobre todas las naciones. Y al final de este pasaje viene esto que está citando Pablo. Vendrá la raíz de Isaí y el que se levantará para gobernar a las naciones. Y las naciones tendrán esperanza en él. Es curioso en todo esto que Pablo está demostrando cómo en cada sección del Antiguo Testamento Dios deja claro que hay una invitación a los gentiles a venir a Dios y a alabarle y a participar en la esperanza puesta en él. Y es curioso porque creo que para muchos judíos en el primer siglo habían ignorado esas partes de las promesas y las cosas del Antiguo Testamento. Y para ellos en su mente pensaban que el Mesías iba a venir, iba a subyugar a todas las naciones, y todos los paganos del mundo quedarían aplastados bajo los pies del Mesías. Y el pueblo judío se levantaría y estaría por encima de todo el mundo, y los gentiles estarían aterrados bajo el poder del Mesías de Dios, y ya no habría injusticia porque el Mesías no lo toleraría en toda la creación. Una forma de, una especie de déspota para el bien. Pero eso no es lo que vemos descrito aquí. Que va a venir para gobernar a las naciones. No viene a aplastar a las naciones, a los gentiles, sino que los gentiles tendrán esperanza en él, la misma esperanza que el pueblo judío, participarán en lo mismo. Y Pablo termina con otra doxología o otra bendición, otra oración de bendición sobre las iglesias en Roma. Que el Dios de esperanza, el Dios que nos da motivo de esperanza, os llene de todo gozo y paz en la fe, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Tengo una última pregunta. El plan de Dios desde el principio fue elegir a un pueblo para sí mismo y convertirlo en el instrumento mediante el cual bendeciría a toda la raza humana. ¿Cómo podemos aceptar nuestro llamado como una misión en lugar de un privilegio? Y ahí vemos todo el plan. Dios llamó a los patriarcas con el deseo de que ellos fuesen su instrumento, por medio del cual pudiera traer el Mesías, y en el Mesías traer bendiciones a todos los gentiles, a todas las naciones de la tierra. ¿Y qué sucedió? Que cuando entraron los gentiles a formar parte del pueblo de Dios, los judíos tuvieron una crisis. No sabían cómo abrazar a esos gentiles y recibirlos. Y los gentiles mismos no sabían cómo unirse a esos judíos. Pablo está recordándonos que la labor que tenemos en Cristo es, a pesar de lo duro que pueda ser, a pesar de las grandes diferencias que puede haber entre unos y otros, tenemos que superar eso. Y los que somos fuertes tenemos que usar nuestra fuerza para apoyar y afirmar al débil, de forma que podamos crear una unidad. Y perseverando por la exhortación de la palabra de Dios, seguimos adelante, y el aliento que Dios nos da
persiguiendo esa unidad, ese mismo sentir en el que ninguno está buscando agradarse a sí mismo, sino todos estamos buscando agradarnos el uno al otro, fortalecernos el uno al otro, y en eso se eleva un canto unísono de adoración a Dios sin discordia de ningún tipo. Esa es la imagen que Pablo presenta de lo que debe ser la iglesia. Comencé hablando de nuestra búsqueda de un lugar seguro en el cual el débil puede fortalecerse, el herido puede sanarse, el amedrentado puede cobrar fuerzas. Sabes que la iglesia debe ser ese lugar. Pablo nos exhorta, nos reta a que seamos eso en Cristo. Y mi oración para ti hoy es que tú vengas a la fe en Jesús y que te unas a los demás que han puesto su fe en Jesús y que sigas en perseverancia bajo la exhortación de las Escrituras, persiguiendo plenamente servir y agradar al hermano y a la hermana en la fe antes que a ti mismo, y que en esa unidad Cristo sea glorificado. Que Cristo haga eso en ti y haga eso en todos nosotros. Que Dios te bendiga.